En la jornada dedicada a la transformación del secundario, en el Secundario Aprende, ahora tenemos un panel con los referentes que apoyaron o que apoyan la transformación de la secundaria. Nos acompañan Claudia Romero, que es doctora en educación, investigadora y profesora de la Universidad Torcuato Di Tella, Agustín Porres, que es director regional para América Latina de Fundación Barqui, y Valentina Falli, coordinadora de formación en habilidades para la mejora de las trayectorias escolares en el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Gracias a los tres por estar aquí con nosotros. Nosotros vamos a compartir el micrófono, ustedes pueden compartir ese. La primera pregunta es para los tres. Quiero que nos cuenten qué observaron de esta transformación, por qué la acompañaron, qué están midiendo o qué están esperando medir. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación y por a quienes están aquí escuchando. Yo creo que la primera cuestión es la educación secundaria debe ser transformada. Esto es algo que se repite y que no necesita demasiados argumentos más. Los datos están a la vista, pero los datos, digamos, de los problemas, ¿no? Ahora, en mi caso y el caso de la universidad, nos entusiasma cuando hay una política educativa que tiene ciertas características, ¿no? En este caso, bueno, por ahí lo podemos desplegar después, pero creo que están bien planteadas las cuestiones de la integralidad del currículum, pensar nuevas formas de aprender y sobre todo tratar de reconectar la escuela secundaria con el sentido. Uno de los problemas que tiene la escuela secundaria es la pérdida de sentido, no solo para los chicos. Y este es un punto importante. Ya sabemos que es crítico para los chicos. A mí lo que me impresiona es ver la pérdida de sentido que tiene la escuela secundaria para los docentes. Ese docente, aún el más experto, el mejor, el más comprometido, si tiene que ir de una escuela a otra, de manera diaria, alienada, bueno, termina agotado, termina vacío. Entonces, una transformación de la escuela secundaria que transforme las condiciones de enseñanza, esto de concentrar la carga horaria, en fin, una cantidad de modalidades diferentes del trabajo y de la forma de enseñar, para mí es fundamental. Les va a pasar todo el tiempo el juego del micrófono. No, por favor. Adhiero a lo que dijo Claudia. No, muchas gracias. Perdón, pero yo voy a decir, antes de empezar la charla, Agustín dijo, primero habla Claudia y yo después digo adhiero. Sabía. Sí, pero el alumno problema resultaste ser, Agustín. Adhiero mucho más de lo que pensaba antes. No, gracias, Pato, por la invitación y gracias al Ministerio de la Ciudad también por la invitación y por la posibilidad de ser parte o de acompañar esta transformación. Creo que desde el primer momento abrieron el juego a voces, a muchos, y creo que eso es muy valioso. Y tiene una humildad de parte de todo el equipo que para mí es valioso destacar y para nosotros fue una oportunidad ser parte. Coincido en serio con lo que decía Claudia y creo que lo primero, dos cosas. Lo primero es la valentía de hacernos cargo de que los problemas del secundario, la deserción, tiene mucho que ver con nosotros, con los que trabajamos en el sistema. Digo, a veces sin querer le echamos la culpa a los chicos y tenemos una responsabilidad bastante grande nosotros. Es decir, tenemos que hacerla atractiva a la escuela, no en términos de atractiva de pasarla bien, sino atractiva de darle sentido. De que nosotros tenemos que renovar el sentido de la escuela para que valga la pena estar ahí. Y creo que, coincidiendo con lo que decía Claudia de las personas, nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con las escuelas pioneras, con los directores, y viajamos a Brasil a conocer el modelo de escuela de tiempo integral, que es el modelo brasilero que se implementó en varios estados y que transformó y que le dio sentido con muy buen resultado a la escuela secundaria. Hay mucho para ver de ese modelo, pero una cosa que llama la atención y que nos llamó la atención visitando las escuelas es el clima entre los adultos. Un clima, ellos dicen la pedagogía de la presencia, un clima de trabajo entre los docentes, entre los colegas, que hace mucho sentido. Y creo que es algo de lo que nos falta, o que digo, es por donde tenemos que mejorar, que es trabajar más en equipo. Y creo que este proyecto de transformación macro
pone el acento ahí, en que el alumno sea el protagonista, pero confiando en los docentes. No es una reforma del ministerio a la escuela, es un darle lugar a la escuela para que la escuela le dé sentido y vaya adaptando esa transformación. Entonces creo que eso es lo que a nosotros nos atrajo para poder trabajar y acompañar. Creo que va en la dirección correcta, hay que estar súper atento a ver qué va pasando para poder multiplicarlo. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos los que estamos hoy acá presentes, gracias a mis compañeros. Me gustaría presentar, nosotros trabajamos desde las habilidades para la mejora de los acompañamientos de las trayectorias escolares, y cuando hablamos de habilidades hablamos realmente de un aprendizaje profundo. De un aprendizaje profundo que toma el sentido integral de los sujetos como personas integradas a la fuente laboral, como espacio socioemocional. Y cuando pensamos también en habilidades para la mejora de las trayectorias escolares, nos quisimos sumar a esta propuesta de crecer y construir en un aprendizaje integral de la persona y del sujeto. Hay realmente evidencia científica de enorme magnitud, por ejemplo, los estudios de Cipriano, los estudios locales que se hicieron el año pasado con el estudio de atención, estudio de funciones ejecutivas, que demostraron claramente que el 48% de los estudiantes pedían trabajar habilidades que tuviesen que ver con la vida cotidiana, con las cosas que los trascienden a ellos mismos y que los afectan en el día a día. Entonces, pensar en habilidades que tienen que ver con la mutua afectación, habilidades que buscan con una práctica sostenida, repetida en los espacios áulicos, generan realmente una transformación de los estudiantes. Y desde ese lugar es que nos quisimos sumar. Y si me permiten agregar una cosita más, siempre digo lo mismo, ¿no? En este sentido, ¿cuántos de nosotros nos encontramos siendo grandes y pensando y reconociendo habilidades como regulación emocional, toma de decisiones, mentalidad de crecimiento, pensamiento creativo, adquiriendo esas habilidades de grandes y no de chicos? Entonces, realmente pensar en esto como pata fundamental para la transformación de los estudiantes es una base que a mí me enorgullece muchísimo y me emociona realmente pensarlo así. Así que gracias por este espacio y poder compartirlo con el resto que está acá presente. Quédate con el micrófono y te hago una pregunta a vos. Gracias a los tres por la respuesta. Sí. Hablaste de socioemocional. Cuando hablas de habilidades y hablas de un aprendizaje situado, aparece también lo socioemocional. ¿Cómo se trabaja? ¿Qué espacio se le da en la reforma a todo lo que tiene que ver con lo afectivo? Mira, te cuento. Nosotros iniciamos en febrero un proceso de inducción con docentes, más de 500 docentes de escuelas estatales y gestión privada. Participaron de una primera inducción de 4 horas de trabajo. Esta inducción tuvo la intención de presentar y definir lo que son las habilidades para la mejora de las trayectorias, la evidencia científica, las bases neurocientíficas que sostienen esta formación, la transformación de los adolescentes y, por sobre todo, mostrar algunas bases de conducción sobre las primeras habilidades. Actualmente estamos ofreciendo los espacios de laboratorios de experiencia, algo que Mercedes hace un rato lo hablaba, ¿no? Trabajar con laboratorios, trabajar con espacios integrados y situados en las escuelas, en una dinámica de taller, de elaboración junto mano a mano con el docente, ¿no? De poder decir, bueno, a ver, ¿cuál es la realidad de esta escuela? ¿Cómo podemos aportar para que las habilidades esenciales tengan una perspectiva y una trayectoria importante acá, en este lugar, ¿no? Porque si no queda algo de manual, queda algo de afuera, y lo importante acá es poder acompañar a que cada escuela se apropie realmente de un contenido, de un tipo de alumnado, de un perfil de docente. No todas las escuelas son iguales y por eso queremos acompañar en un formato de laboratorio, pero también a través de una plataforma que elaboramos a medida, con un marco teórico, con actividades situadas, para que el docente se sienta acompañado a lo largo de todo este proceso y durante este año. Gracias. Por favor. Agustín, entre tu respuesta hablabas acerca de los casos en el extranjero. ¿Qué cosas viste, además que sos un tipo que suele viajar afuera, qué cosas viste de otros sistemas educativos que la transformación de la secundaria de Buenos Aires estuvo apropiándose? No con experiencia, digo, solo de curioso y de mirar qué pasa. A mí me llama mucho la atención de ver escuelas, lo que decía antes, del trabajo en equipo.
algunas cosas que no están en el protocolo de la escuela o en lo estructural de la escuela y que se proponen trabajar en equipo de una manera distinta. Digo, siempre me acuerdo de una escuela en las afueras de Londres que todas las mañanas se juntaba a 7:15 y tenían una reunión de profesores donde compartían qué iban a hacer ese día, le cantaban el cumpleaños a uno, 3 novedades y arrancaba el día. Y salían 7:30 a la cancha con entusiasmo, con emoción. Y era, no estaba como, era la directora, los había citado a todos 15 minutos antes y los docentes iban. Entonces, escuelas que generan eso. Y lo digo en Wembley, y me acuerdo de una escuela en Villa Devoto, en Buenos Aires, que se juntaba los miércoles a la tarde para tener formación extra situada en la escuela, que ellos también voluntariamente iban. Creo que hay muchas de esas microexperiencias de decir, cuando trabajás y sos un equipo, con todas las dificultades que tiene la secundaria, que tiene toda la dificultad de los horarios, pero cuando buscamos de manera flexible juntarnos, conocernos, poner los problemas sobre la mesa, eso es una diferencia, porque ninguna respuesta está en un aula aislada. Cambió la educación en el... Nosotros somos este equipito contra el equipito del otro micrófono. Cambió la educación en el secundario Aprende, la manera de entenderla. Hace un rato Mercedes Miguel hablaba de aprendizaje autónomo y hablaba de docentes que pasaban a un rol de tutor. ¿Cómo se maneja la autoridad y el liderazgo en una figura de un docente distinto donde un estudiante también tiene su aprendizaje autónomo? Lo que muestran todas las investigaciones, y esto no falla, hace 20 años que sabemos, lo intuíamos antes, pero ahora tenemos evidencias de que no hay reforma exitosa, ni siquiera escuelas exitosas, sin un liderazgo constructivo. Digamos, detrás de toda buena escuela o de una buena reforma que haya podido lograr las metas, hay buenos liderazgos. Y a ser un buen líder se aprende. Nosotros creemos que esta reforma también es valiosa porque hace dos cosas que toda la literatura sobre mejora escolar dicen que hay que hacer. La primera es que las escuelas tengan un margen, vos usaste la palabra autonomía, vamos a usarla, en términos de cada escuela, capacidad de usar los criterios generales y adaptarlos a su propia realidad. Ese margen es fundamental porque el cambio, la mejora, no se decreta, es un cambio cultural, es un cambio de prácticas. Entonces, las escuelas se lo tienen que apropiar y para poder apropiárselo no se trata de obedecer a algo que baja, ¿no? En el sistema educativo se dice que las cosas bajan o suben. Bueno, la mejora ni baja ni sube, la mejora se construye en buena medida con fuerzas endógenas, es decir, con las propias personas. Así que esto por un lado. Y por otro, apuntar a los liderazgos. Por supuesto, el liderazgo directivo es clave. Un buen equipo de conducción es clave, pero un buen equipo de conducción es buen equipo de conducción cuando genera equipos docentes. El liderazgo, y esto podemos charlar toda la tarde, pero el liderazgo, yo diría, tiene que tener 3 características. Por un lado, ser un liderazgo distribuido. No hay uno que manda, no hay una jerarquía vertical. Sí hay alguien que está encargado de fijar una visión, ¿sí? El líder es aquel que puede tener una visión de largo plazo, pero también el que puede inspirar, ¿no? Entusiasmar a los otros con esa visión. Y entonces, la autoridad no es tener el poder, sino distribuirlo. Todos tienen que sentirse capaces de proponer ideas, de tomar decisiones. Entonces, liderazgo distribuido. 2, un liderazgo que gestione basado en evidencia. Cada vez más, las decisiones que se toman tenemos que poder fundamentarlas en datos cuantitativos, cualitativos, en registros. Eso genera
una buena comunicación acerca de por qué estamos decidiendo tal o cual cosa. No es el capricho individual de un director, de un supervisor, de un docente, sino que es la realidad, las evidencias, los datos al alcance de todos para que puedan ser discutidos y apropiados por todos. Y tercero, diría, un liderazgo inspirador, ¿no? Un poco decía Agustín, yo las vi en Brasil, estas prácticas donde, sobre todo en contextos muy, muy desafiantes, el comienzo del día, los directores citaban a todos y la dirección se convertía casi en una sala de guardias de un hospital, ¿no? Y la pregunta es, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué tenemos hoy? ¿Qué hay hoy? Porque son realidades muy inciertas, donde todo el tiempo pasan cosas relativamente graves, y entonces era, bueno, tal alumno le pasó tal cosa, tenemos tal problema de infraestructura. Se hace una puesta al día y se sale a la cancha con la palabra de ánimo que darían los directores para eso. Por último, un buen liderazgo tiene sentido en la escuela porque de última lo que necesitamos es desarrollar el liderazgo de los propios estudiantes para aprender a lo largo de toda la vida. O sea, ese es el sentido, ¿no? Que se genere la autonomía y que cada uno sea líder de sus propios aprendizajes. Gracias. Vuelvo a hacerle una pregunta a los tres. Si querés, Valentina, empezá vos que tenés el micrófono en la mano. Todo lo que han hecho habla sobre una transformación que tiene que ver con la escuela. Pero los estudiantes tienen una familia. ¿Cómo se acompaña a las familias para que entiendan el cambio, para que aprueben el cambio, lo acepten y para que lo abracen? Bueno, yo creo que las familias, desde el momento que comparten una comunidad con la educación y que eligen que sus hijos vayan a esa escuela y que formen parte de esa propuesta educativa, también tiene que haber una comunicación asertiva y constante con las familias, proponiendo, anticipando qué van a ser los cambios que se van a ir enfrentando. Y pongo un ejemplo bien concreto. El otro día iniciamos facilitaciones con los laboratorios y obviamente una de las decisiones de una de las tantas escuelas fue suspender, por ejemplo, las clases obligatorias para que toda la comunidad docente tuviese el espacio de capacitación. Y eso tuvo que ser anunciado a las familias y las familias lo aceptaron y los docentes que formaban parte de las escuelas estaban todos en comunidad trabajando con nosotros y aceptando también la propuesta. Entonces, tiene que haber justamente un encuentro aceitado de un lado y del otro entre lo que va y la dirección tiene que ser lineal justamente. Entonces, creo que realmente se tiene que forjar un encuentro de intercambio constante, de apertura para la conversación y anticipar algo que decía también Mercedes hoy más temprano, ¿no? Se les anticipa a los directivos en lo que va a consistir esta gran transformación, se les tiene que también anticipar a las familias en lo que va a constar esta transformación, porque están siendo realmente personas que están liderando esa transformación. Entonces, desde ese lugar va a haber un ensayo y un error constante y tenemos que aceptar que va a ser parte del proceso. Adhiero. No, creo que justamente la transformación tiene que ver con darle lugar a la escuela y que la escuela es la que puede manejarlo porque es la que está cerca. Como hay matices que la escuela puede decir hasta dónde involucrar a los padres, hasta dónde no, en qué sí, en qué no. No puede ser una asamblea permanente con los padres, pero tampoco cerrar la puerta y que no sabes qué pasa. Creo que la pandemia fue un buen ejemplo de que los padres nos involucramos más porque teníamos que entender y como ayudar en parte de ese proceso. Y ahí hubo equilibrios muy, muy positivos que después hay que sostener con esa participación. Quiero agregar, porque también adhiero a lo que decía Claudia del liderazgo, sumar algo de eso. La semana pasada UNESCO presentó el GEM Report de liderazgo, que es un reporte que hace cada 2 años y elige un tema educativo. El último fue tecnología de educación. Entonces todos hablamos durante meses de celular sí, no. Después el tema siguió en la agenda. Hace una semana presentaron para América Latina el de liderazgo y este estudio se hace cada 2 años. Y como llamativamente eligieron liderazgo como tema. Y trabajaron todas las experiencias que había en América Latina de liderazgo, pusieron modelos. Pero me llamó mucho la atención
en la introducción del reporte, UNESCO dice el término es sobre el liderazgo distribuido y aclara, este término no está validado todavía, no es consensuado, pero va por acá. Y que UNESCO, que tiene como 100.000, 150.000 avales previos para publicar algo, se anima a decir eso, es un montón. Creo que necesitamos más de ese, que lo decía antes, de la transformación esta que estamos viendo, de ese coraje de animarnos a poner términos nuevos, animarnos a cambiar el eje, a proponer otras maneras de trabajar, porque si no, no nos salimos. Bueno, las familias. Yo acá veo chicos, adolescentes, van a estar en un panel. Si yo les preguntara si a ellos les gusta que su mamá, su papá, su familia vaya a la escuela, yo ya sé lo que van a decir. No. No. Y la verdad es que hay que pensarla bien, esa relación, porque no tiene nada que ver con la relación que la escuela establece con los chicos en la primaria, ¿no? Que también tiene sus críticas, a mi modo de ver, a mí que los padres se los convoque para que se disfracen de árboles, conejitos o de no sé qué en los actos, no puede parecer simpático, pero eso no, digamos, no garantiza un montón de cosas que se tienen que garantizar. Pero en la secundaria hay que pensar de nuevo la relación con las familias. No es que no debe haber, pero no puede ser esa, porque los chicos no quieren que los padres estén metidos dentro de la escuela, claramente. Y forma parte de esa construcción de la autonomía, ¿no? Acá yo soy otro, soy distinto, ya no soy el que va a hacer lo que mamá y papá dicen. Entonces, primer desafío para la escuela secundaria es pensar de nuevo una relación que sea diferente de la relación con las familias que se tiene en la primaria, considerando las características del sujeto, del joven que está en la escuela, ¿no? Segundo, diría que ese liderazgo distribuido, que también hoy lo llamamos colaboración profesional, no importa, la relación de la escuela con la familia tiene que ser una relación profesional. O sea, y lo digo porque en general lo tenemos como algo de lo que hay que ocuparse, la reunión, pero tenemos que desarrollar un saber profesional acerca de cómo se le habla a esas familias, cuándo se las convoca, por qué. Digo, toda escuela, toda buena escuela tiene que tener un plan de relación con las familias, que no puede ser igual de una escuela a otra, porque las familias, los contextos son diferentes. Entonces, todos conocemos historias. Recuerdo una directora de una escuela en la ciudad de Buenos Aires, una escuela técnica, que en realidad, voy a contar algo fuerte, antes de entregar los boletines, se había reunido con un grupo de familias inmigrantes, no voy a decir de qué, de un país cercano, de limítrofe, pero no lo quiero decir porque no es para estigmatizar, que tenían como hábito, como práctica cultural, poder castigar a los hijos cuando tenían malas notas, castigar físicamente. Y esto no es visto en esas comunidades, en ese país, como una práctica de violencia. La directora, conociendo esa realidad cultural, anticipándose a eso, los llama y les dice, van a recibir los boletines. Si alguno ve una mala nota en este país, no pueden pegarle a sus hijos. Y si yo me entero que les pegan, los voy a tener que denunciar. Estoy contando un hecho muy fuerte, pero esta directora me lo contaba diciendo que yo temblaba porque me daba cuenta que me estaba metiendo con algo muy profundo, pero que sin embargo la escuela algo tiene que hacer, porque ya le había pasado de entregar boletines y que al día siguiente los chicos volvieran a la escuela habiendo recibido castigos. Eso es una intervención profesional que alguien puede decir, ¿excede los límites de la escuela? Yo creo que no. Es una escuela que conoce a sus familias, conoce al medio, anticipa posibles consecuencias de los actos y de las prácticas de la escuela
interviene ahí produciendo también una educación para las familias. Gracias, qué historia, qué buena historia la de esa rectora. Gracias a los tres por compartir sus ideas. Les hago la última pregunta, una a cada uno. Arranquemos ahora de este lado. Claudia, ¿cómo se mide o cómo se cuantifica el éxito de una transformación educativa? Si querés, tomemos del lado del liderazgo, que ha sido las respuestas que siempre has dado. Bueno, la gran pregunta, la evaluación. Hay muchas formas. Está la evaluación que realiza cada docente, que realiza cada alumno y cada familia. Todas valen, todas son miradas que deben ser respetadas, digamos. A mí me interesa particularmente en el caso de la escuela secundaria la voz de los estudiantes. Yo reconozco, y no es demagogia, reconozco, como muchos autores, que los propios estudiantes son expertos no en enseñar, sino en aprender, o por lo menos saben qué cosas les sirven para aprender y qué cosas no, o con qué profesor aprenden más, o con qué situaciones aprenden más. Alguien me contaba el otro día que en una escuela secundaria los chicos decían: nosotros podemos faltar o faltamos a la escuela de lunes a jueves, bastante, faltamos, pero nunca los viernes, porque los viernes viene Gladys, y Gladys era una profesora de matemáticas en la que ellos sentían que aprendían mucho. Entonces, fíjense cómo eso es una evaluación. Uno puede decir, bueno, es cualitativa, sí, pero si uno escucha la voz de los estudiantes, si uno analiza las prácticas, va a ir descubriendo, y esa es la función de un buen director, dónde están los problemas, por qué este día o en esta materia los chicos fracasan más, por qué no eligen tal taller y sí todos eligen este otro. Es decir, esa mirada de la micro, de la diaria, que puede tener un buen equipo directivo, es para mí un primer nivel de evaluación que por supuesto se complementa con la evaluación de la macro, ¿no? Y de los resultados, etcétera. Pero esa cotidianeidad requiere una mirada muy afinada, insisto, profesional, para la cual los directores se tienen que preparar. Quisiera aportar algo en relación a esto de evaluación, porque desde Habilidades para la Mejora nosotros ponemos muchísimo foco en esto de la evaluación. Una evaluación formativa para los docentes, por un lado, en todo lo que tiene que ver la capacitación y la evaluación en sí de los laboratorios que trabajamos, pero por otro lado, como nosotros siempre decimos, nosotros estamos midiendo y estamos viendo si realmente la propuesta de habilidades tiene un impacto a largo plazo. Entonces, nosotros tenemos también que hacer mediciones de exactitud para saber en un pretest y en un posttest de si efectivamente los docentes identifican que al haber instrumentado estas habilidades, los estudiantes mejoraron sus aprendizajes, si ellos efectivamente entienden que esto ha sensibilizado a su comunidad, si tiene un impacto positivo, porque nosotros tenemos que esto contextualizarlo y obviamente darle continuidad en el tiempo. Entonces, algo que es bastante nuevo dentro de la instrumentación de secundaria, por decirlo con nombre y apellido, digo yo, ¿no? Porque hablar de habilidades hemos hablado todos a lo largo de un montón de tiempo, pero ahora poder ponerle el nombre conceptual, saber exactamente cuál es la estrategia que yo tengo que utilizar para lograr, por ejemplo, una mejora de toma de decisiones, una mayor regulación emocional de un estudiante, un pensamiento creativo oportuno, ¿no? Es decir, reconocer estrategias implican efectivamente saber qué evaluar en eso. A través de la plataforma que tenemos diseñada para estos docentes, tenemos distintas estrategias de evaluación que justamente aportan a este seguimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿querés darnos algunas ideas? Sí, por supuesto que sí. Los docentes, por ejemplo, a través de la documentación de lo que puede ser la buena práctica
o lo que llamamos nosotros las bitácoras de trabajo, que incentivamos a los docentes a publicar a fin de año, donde puedan justamente presentar las acciones efectivas y dadas con sus estudiantes, buscan justamente fomentar el intercambio entre los equipos. De hecho, otra de las escuelas donde empezamos los laboratorios nos decían, ¿y podemos hacer una bitácora institucional? Porque sería muy rico para nosotros como institución ir publicando lo que distintos docentes van haciendo sobre una habilidad. Y para nosotros realmente dijimos, momento eureka, ¿no? Porque es realmente ese el lugar donde queremos dar a la verdadera transformación. Así que ese sería un ejemplo. Gracias. Por favor. Agustín, desde tu rol de referente, yo sé que Agustín es un tipo humilde, pero realmente es un referente muy importante en la educación. Con ese adhiero que decís... Con buenos amigos. No, pero ese adhiero en realidad es como que te bajás el precio, pero vos sos un tipo muy referente, un referente importante. Quiero preguntarte, este es el primer paso de una transformación educativa. ¿Hacia dónde va a continuar? Con ese olfato que tenés y ese conocimiento que tenés del extranjero, de experiencias que se hayan implementado, ¿hacia dónde va? Sí, tengo buenos amigos, ¿no? Está claro, que conocimos en el mundillo de la educación y con quienes creo que hay que trabajar más en equipo. Creo que hay un desafío grande. Yo estaba pensando una respuesta al tema de evaluación, entonces no la voy a usar, pero creo que el desafío... Pero si querés agregar la evaluación también, ¿eh? Pero creo que pensaba, digo, ¿qué evaluar? Hay que ser creativos en mirar lo que ya sabemos y mirar lo que no sabemos y estar atentos a cómo las herramientas de evaluación nos hablan de otras cosas que no estamos mirando. Pero siempre me acuerdo en una formación que hicimos a directores, vimos en una evaluación un resultado que las escuelas habían triplicado las visitas escolares, la salida al museo. Y cuando revisamos el contenido del programa, en ningún momento hablábamos de salir. Pero haber empoderado a los directores generó que pasen cosas que no estábamos mirando. Entonces creo que en la evaluación hay que estar atento a lo que no vemos. Ahora, lo que responde a la pregunta es, bueno, ¿para qué evaluar, mirar, entender? Creo que hay un desafío claro que es, tenemos que salir a motivar o contagiar de la transformación al resto. Digo, acá hay 40, 100, 150 escuelas que son protagonistas de una transformación. Creo que el gran desafío es contagiar al resto. Creo que uno de los desafíos que tiene el sistema educativo es motivar a los docentes que están desmotivados. Cuando nos metimos en esta profesión, todos queríamos cambiar el mundo. Algunos seguimos con ganas, otros menos. Todos los que estamos acá seguimos con ganas y estamos como pescando en la pecera. El desafío es cómo ir a encontrar al colega que está desmotivado, que no tiene ganas, que perdió ese fuego y cómo encenderlo de vuelta. Entonces creo que la evaluación, los resultados contagian. Es muy concreto decir, bueno, se puede. Y ese se puede nos permite ampliar el equipo con el que queremos trabajar. Claudia Romero, Agustín Porres y Valentina Falli, gracias a los tres grandes referentes que apoyaron y que apoyan la transformación secundaria en la Ciudad de Buenos Aires. Gracias por habernos acompañado.